Agenda Propia, un medio para la investigación independiente, presenta la serie Conuco de historias indígenas en resistencia. Estamos aprendiendo un idioma pare. Un viaje sonoro por la Amazonía venezolana. Ajesura chame chahume yehu naacho au tomeri cherap. Nuestra madre nos aconseja que no debemos tomar agua contaminada porque nos causa enfermedades y muerte. Yulimar Sánchez Trujillo tiene 12 años. Es parte del pueblo indígena Wotuja. Con un tono de voz bajo, en lengua propia y en castellano, Yulimar recuerda que se debe continuar con la protección del río. Los Wotuja, que en lengua propia del mismo nombre significa gente con conocimiento, están entre los 21 pueblos del estado Amazonas reconocidos por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas de Venezuela. También conocidos como piaroas, los Wotujas se dedican a la agricultura y habitan principalmente en zonas boscosas. Gran parte de sus comunidades, unas 35, se ubican en las riberas del río Cataniapo. El Purini Arejema, o Río Verde, como los Wotujas llaman a este afluente, se extiende unos 108 kilómetros desde su nacimiento en las montañas que dividen a los municipios Atures y Manapiare hasta la desembocadura en la margen derecha del río Orinoco. Reconocido por su color esmeralda, la historia detrás de su nombre viene de los ancestros, que decían que a lo largo del río había un sinfín de esmeraldas y otras piedras preciosas, las cuales juegan un papel importante en su mitología. Para los Wotuja, su río verde representa a la madre, quien les da la vida, mantiene las tierras ricas para la siembra y alimenta la selva para que la fauna y la flora sobrevivan. Los sabios, los abuelos, son quienes mejor conocen la cultura y el idioma. Nereo Silva nació en el municipio Alto Orinoco, en una comunidad llamada Tamatama. Nereo, hijo de nativos de ese pueblo, ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza de la lengua y su cultura a niños, niñas y jóvenes de su comunidad. Actualmente da clases en el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas. En nuestro pueblo es difícil ver o separar los cerros, los ríos, incluso el mismo territorio, porque hay una relación cultural, hay una relación mitológica, diría, porque, por ejemplo, los topónimos del pueblo Wotuja, existe, suceso que se narra culturalmente en algún cerro. El caso, por ejemplo, del Cerro Autana, ahí sucedió caso importante. Por ejemplo, el Cerro Autana, en nuestro mundo fue concebido, fue visto como un árbol de fruta. Y ahí hay que entender por qué se dio allí culturalmente o mitológicamente hechos importantes, por qué Guajari tumbó ese cerro, pero qué fruto había en esa mata. En esa mata había los frutos que un día el pueblo Wotuja sembraría en su conuco, ahí no había otra cosa. Personajes como Guajari, su cuñado Poruna o su sobrino Waikuni son parte fundamental de la mitología del pueblo y, por supuesto, se conectan con el principal protagonista de este relato, el río Purini Arejema, o Cataniapo, como lo llaman los mestizos. Ahí podemos ver que la relación con los ríos, evidentemente, es muy cultural. No hay ni un río donde el pueblo Wotuja viva que no conozca, donde ellos pescan, por supuesto, para poder alimentarse. Por eso hay una relación. Incluso los hechos culturales se dieron en esos ríos. Todos estos hechos que se hablan en la mitología es porque tienen una relación con los cantos. No hay una separación. Siempre cantaron
según los hechos que se dieron allí, ¿no? Por eso el río Cataniapo siempre, para la gente que vive ahí, para todos los montes, conociendo los hechos que se dieron allí, siempre lo respetaron, siempre lo cuidaron, porque era la forma de mantener pues su vivencia cultural, ¿no? Para mí como Wotuha, como personas Wotuha, el río es lo más importante que pueda haber en el universo, para decirlo así, porque nosotros venimos de las raíces de ese río y del árbol de la vida es que viene, es la protección de nosotros, porque de ellas podemos beber y podemos comer y podemos protegernos a nuestro ser del agua. Y entonces ese es como eso es el sagrado de nosotros. Sandy Olimar Sánchez es una mujer nativa Wotuha, líder social, emprendedora y promotora turística. Ella lucha por promover y dar a conocer su cultura a través de sus danzas, su gastronomía, sus cerros, sus árboles y sobre todo, sus ríos. El agua ese es el que nos da la vida a nosotros, el agua, el río, porque el río es aquí del Amazonas es importante porque el río no tiene ninguna contaminación, es como una vitamina para nosotros, por eso es sagrado. Entonces nosotros los indígenas hacemos un respeto a ese río, porque ese río es algo misterioso que nosotros tenemos, que ancestralmente nuestros abuelos también protegían para nosotros mismos. Sandy también explicó cómo las mujeres del pueblo Wotuha tienen una conexión directa con el río. Cuando las niñas pasan a ser mujeres, cuando le llega su primera menstruación, el abuelo o chamán hace un ritual en el río, en el que el agua limpia todo lo malo que pueda existir en ella y bendice su nueva etapa de la vida. En 2015, grupos irregulares intentaron ingresar, sin éxito, a la zona donde nace el río Cataniapo para extraer minerales como el coltán, el estaño y el oro. Sin embargo, esta práctica ha iniciado a manos de miembros de las mismas comunidades indígenas. La participación de indígenas en la minería ha motivado el desarrollo de asambleas de chamanes, caciques y líderes, máximas autoridades ancestrales, para tomar decisiones y evitar enfrentamientos entre familias del mismo pueblo por el choque respecto a sus visiones de protección y uso del territorio. Justamente en busca de soluciones, el 3 de febrero de 2023, con la presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Ministerio de los Pueblos Indígenas, los líderes realizaron una asamblea para constituir la Jurisdicción Especial Indígena, para enjuiciar y sentenciar a las personas por hechos que vayan en contra de la cultura Wotuha. En la asamblea se definió que las autoridades pueden expulsar a los Wotuha que practiquen la minería en cualquier parte de la cuenca hidrográfica. En la lucha por la protección del Cataniapo, el Estado venezolano también juega un papel clave. En 1983, incluyó al río dentro de la figura jurídica territorial Área bajo régimen de administración especial ABRAE, y en 1992 creó la zona protectora de la cuenca hidrográfica del río Cataniapo mediante el decreto presidencial número 2314. Sobre la importancia de esta figura protectora habla Héctor Escandel García, geógrafo, profesor universitario e integrante de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Indígenas y Derechos de la Naturaleza del Estado Amazonas. La cuenca del río Cataniapo, por su relevancia geoestratégica, pues fue decretada en el año 1992 como una zona protectora de cuenca hidrográfica. Esto es una categoría de administración especial
que intenta proteger la calidad ecológica de la cuenca, ¿no? En el reconocimiento de que es una cuenca habitada, pues la figura lo que persigue es que los usos que se hagan en la cuenca sean cónsonos con la necesidad de conservar calidad y cantidad de agua. En consecuencia, amerita una corresponsabilidad no solo desde las instituciones públicas, sino desde los mismos pobladores. El río Cataniapo es la principal fuente de recursos hídricos de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas. Para el director general del Grupo de Investigaciones de la Amazonía Venezolana, Luis Betancourt, es importante que el Estado cumpla y haga cumplir las leyes protectoras que ya existen y están aprobadas. Una de las cosas que hace falta, digamos, para concretar cuestiones de protección en torno a esta cuenca es desarrollar el reglamento de uso, que es la figura que va a regular el adecuado uso de toda esta zona en cuanto a la utilidad que vaya a brindar a las personas que vivan en su sector. A pesar de tratarse de un área bajo régimen de administración especial, quienes efectivamente cumplen una función de protección son las 36 comunidades indígenas que habitan en su ribera, especialmente las indígenas Piaroa, que son las que se ubican en la zona de la cabecera de este río. Y pues esas labores de protección son las que han venido ellos practicando de manera ancestral, es decir, la tala de conuco relativamente prudencial de esta cuenca para no afectarla desde el punto de vista ecológico. Aunque la tradición del pueblo Wotuja es la del cuidado y la conservación ambiental, en la zona media y baja del río Cataniapo hay pobladores no indígenas que crían ganado vacuno, porcino y avícola, además de dedicarse a la minería. Estas prácticas afectan principalmente esta área del Cataniapo, lo que causa preocupación tanto para los nativos desde el punto de vista espiritual como para los criollos o personas no indígenas por la contaminación del agua. Así lo explica el sabio Wotuja Nereo Silva. Por ejemplo, el caso de Cataniapo, evidentemente que es un río importante que surte agua de Puerto Ayacucho. Yo decía que aquí no solamente los vamos a tener que vivir ese río, en esa cuenca debe ser protectores. Aquí todo el poblado de Puerto Ayacucho tiene que convertirse como protector de esa cuenca. Los montes culturalmente te vivieron a la orilla del río. Por su forma de ser, no afectó de ninguna manera, aunque viviese siglo tras siglo, porque ellos no usan conuco permanente, o sea, no lo aprovechan 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Ellos hacen conuco rotativo. Ahora, ¿cuál sería lo que sí digo yo? Peligro de contaminación, cónchale, que se funde allí una industria cochinera, digamos, empresas grandes, que contamine eso. Incluso, por supuesto, la minería. Es terrible la minería. Entonces yo creo que aquí es concientizar a la gente, decirle lo pro y lo contra. Evidentemente que lo primero que te va a decir la gente que trabaja con oro, te dice, bueno, mira, tú no quieres que yo trabaje oro, pero ¿qué alternativa me da para yo poder sostener mi familia? Este y todos los ríos de agua dulce son fundamentales para la sobrevivencia. Son un recurso único e insustituible. Las voces de Héctor Escandel, Sandy Olimar Sánchez, Nereo Silva y la niña Yulimar Sánchez recuerdan la importancia de incentivar el cuidado del Purinaria Gema y el trabajo colaborativo para la preservación de esta riqueza natural. Desde el pueblo Wotuja hay una intencionalidad muy clara, muy coherente de garantizar la permanencia de las condiciones ambientales de la cuenca. Lo vemos a través de sus procesos de organización, la organización del pueblo Wotuja del Cataniapo o PUC, de la cuenca del río Cataniapo, pues es una evidencia de eso, ¿no? Ellos están asumiendo su rol protagónico en la conservación de su territorio, tienen plena conciencia de la importancia del mantenimiento de las condiciones ambientales de su cuenca, ¿no? Tengamos ese río limpia, no podemos contaminarla porque de ella tomamos de esa agua y recibimos el agua de ella misma. Entonces lo que podemos hacer es
no contaminarla, porque si las contaminamos nos estamos contaminando nosotros mismos. Justo mostrarme, traje purinaria gema, rienda mi caosto, tu costinosto, Juana tu gutuina, ucostatia testamina, ucostatina, antes. Para nosotros el río Purinariaje, el río Cataniapo, es valioso, es importante y fue respetado siempre. Por eso es que nosotros, los que somos de este tiempo, los que vivimos este tiempo, también lo respetamos, porque nuestros antepasados lo respetaron y lo cuidaron. Nosotros los pueblos indígenas no queremos perder nuestra cultura. Ayúdanos a cuidar nuestro río Cataniapo. Esta historia titulada Purinaria Gema, Río Esmeralda que da vida, fue realizada por Hostalia Pontiquisme Evaristo, con la mentoría editorial de Natalia Salamanca. La historia se hizo para el medio Agenda Propia en alianza con el Radar de Amazonas y con el apoyo técnico y edición sonora de Juan Carlos Granada. Agradecimientos a Nereo Silva, Sandy Olimar Sánchez, Yulimar Sánchez y Julio Morales por aportar sus conocimientos culturales y ancestrales para desarrollar esta historia. A Héctor Escandel y Luis Betancourt, quienes desde sus saberes conocen la historia y con sus investigaciones sustentaron la importancia del río Cataniapo. Dedicado a quienes han dado la vida por la protección de sus territorios y a quienes aún pelean por defender su cultura y mantener su tradición. A ellos, que son los guardianes de la Amazonía venezolana. Esta pieza sonora está acompañada por los sonidos del caudal del río Cataniapo, que significa vida para el pueblo Wotuja y es la madre para ellos. Con cada piedra, pez, hoja, grano de arena y gota de agua hay una conexión ancestral y mitológica. Grabado en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, Venezuela, en el año 2023. Shh.